Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 9 de la materia de costumbres y geografía 2. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las uvas, del vino, cómo se elabora, y también hablaremos del aceite de oliva, ¿verdad? El olivo. Ese será el tema en esta ocasión. Vamos a empezar leyendo en nuestra separata lo que es un lagar. Dice que un lagar era una cisterna tallada en una roca, con un orificio de salida al fondo. El jugo salía por el edificio recogiéndose en una tina o en otro recipiente. Ahí les he colocado una imagen, ¿verdad?, que puede darnos una idea de cómo era un lagar. Dice, varias personas a la vez subían al lagar y pisaban las uvas con grandes risas y regocijo. O sea que disfrutaban ese trabajo. Era quizás hasta cierto punto relajante, ¿verdad? Dice la primera parte de Isaías 61:8, dice, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Puede haber formado parte de alguno de los cánticos que se cantaban durante la vendimia. A semejanza de Isaías 16:10, Jeremías ve juicio en el tiempo en que no haya regocijo o canción al aplastarse las uvas. Digamos que esa era una costumbre, ¿verdad? Que lo hicieran de manera felices, contentos, ese tipo de trabajo. Isaías presenta una triste imagen de un hombre pisando las uvas, solo porque sus compañeros se habían ido. Una imagen aún más violenta de juicio se ve cuando se ponen a personas en el lagar de Dios y son entregadas para ser holladas, ¿verdad? Yo creo que este ejemplo me parece algo muy adecuado, ¿verdad? A veces que hay personas que están en circunstancias complicadas en su familia, en ellos mismos, ¿verdad? Que se siente muchas veces así, definitivamente, tal y como les pasa a las uvas, pisoteados, ¿verdad? Que están en el suelo prácticamente y que necesitan de alguna manera salir de ahí. Lo bonito de esto es que en esta semejanza, que después de pasar por ese proceso sale el vino. Y el vino era en aquel tiempo una de las cosas más importantes. Entonces, cuando nosotros volvemos a recordar que pasamos por circunstancias difíciles, que nos sentimos pisoteados, que nos sentimos heridos, Dios siempre va a sacar algo bueno de todo esto. Y bueno, porque va a ser algo que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestra vida. O sea, sacar el vino de las uvas no era fácil, pero era un proceso que debían pasar las uvas. Entonces, creería yo, ¿verdad?, que la mayoría de nosotros en medio de un proceso tenemos que tener una total confianza en el Señor, de verdad, algo que no pueda derrumbarnos, ¿verdad?, sino que sea nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Sigamos leyendo, dice acá, los ropajes de Dios, también es otro del ejemplo que están ahí, están cubiertos de sangre en el lugar del rojo zumo de las uvas. Eso lo vemos en Isaías 63, del 3 al 6, y Apocalipsis 19, el versículo 13 y el versículo 15. Recordemos leer siempre las referencias cuando estemos leyendo nuestro material. Algo del zumo de las uvas servía para preparar un espeso jarabe llamado tibs. Dice, esto bien puede ser lo que recibe el nombre de miel en la mayor parte de pasajes bíblicos. Esto se debe a que las abejas no fueron explotadas en colmenas hasta los tiempos romanos. Entonces se creía que cuando antiguamente se hablaba de miel, se ya hablaba de este jarabe llamado dibs, que salían, dice, del zumo de las uvas al hervirlo, y era algo espeso. La mayor parte del jugo de la uva se convertía en vino. Esto no se hacía simplemente por placer, se trataba de una necesidad. El agua no era segura para la bebida, a no ser que manara de un manantial. El suministro de la leche también era limitado. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que bebiera un poco de vino por causa de su estómago,
no porque el vino fuera a hacerle bien a su estómago, sino que porque el agua podía hacerle daño. En esos tiempos, ¿verdad? Era más fácil, ¿verdad? Tomar vino que conseguir agua. Nuestros tiempos pues han cambiado. Y obviamente ahí venimos la explicación que aparece en 1 Timoteo 5:23, donde Pablo le dice a Timoteo que pueda tomar vino. En la elaboración del vino, dice que el jugo de uva se dejaba durante 6 semanas en recipientes donde había sido recogido, donde fermentaba. En la imagen también que está ahí, ustedes pueden ver ahí cómo están unas vasijas cerca, donde ahí se guardaba y dice que dejaba 6 semanas, un mes y medio. En el fondo de estos recipientes se formaba un sedimento. Entonces se decantaba gentilmente a unas jarras sin remover el sedimento. Es decir, lo que quedaba asentado trataba de no pasarse. Eso lo vemos en Jeremías 48:11. Las jarras dice que eran selladas con arcilla, pero había un pequeño orificio cerca del asa que permitía la salida de los gases que se liberaban durante el proceso de fermentación. Cuando el proceso quedaba terminado, se cerraba el agujero con un poco de arcilla húmeda y se ponía el nombre o sello del dueño en la arcilla. Era posible poner el vino en cueros, más que todo eran cueros de cabra. Pero si un cuero viejo no se expandía para dar sitio a los gases, se reventaba y se expandía, ¿verdad? O sea, tanto que se reventaba y lo que pasaba era que se echaba a perder el vino. Esto es lo que expone Jesús en su ilustración en Mateo 9:17. En los tiempos del Nuevo Testamento se importaban vinos a Judea desde todas las partes del mundo mediterráneo. Los ricos tenían bodegas en sus casas y guardaban el vino en jarras estrechadas llamadas ánforas, que eran un cántaro de 2 asas. Ahí vamos a ver un ejemplo. Los abusados extremos se enterraban en el suelo para mantener fresco el vino. El vino también se conseguía de dátiles, granadas, manzanas y grano. El vino conseguido de grano es probablemente lo que en la Biblia lo conocemos como sidra. Eso lo vemos en Levítico 10:9, Isaías 56:12. Hay varios usos del vino, además del evidente, ¿verdad?, que era para tomarlo. Se empleaba como desinfectante para limpiar heridas antes de cubrirlas del terapéutico aceite de oliva. Esto lo vemos en Lucas 10:34. Dice, el vino barato, o le llamaban el vino del soldado, producido antes de terminar la fermentación en las jarras de tierra cocida, se mezclaba con mirra o hiel para aminorar el dolor. De alguna manera, pues el vino era pues usado medicamente, ¿verdad? Eso lo vemos en Mateo 27:34. Luego pasamos a hablar un poquito acerca del cultivo de la aceituna, que es otra de las cosas importantes, ¿verdad?, que se acostumbraba a cultivar en el pueblo de Israel. Dice que los olivos iban asociados con las vides. También ellos eran un elemento vital de alimentación. El Salmo 128:3 habla de la bendición de Dios sobre las familias que confían en Él. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Vea que estas semejanzas, ¿verdad?, que vemos en la palabra era porque era una forma de poder explicarle, que pudieran comprender la verdad que él quería mostrarle. Y usaba cosas y elementos, Dios, ¿verdad?, de la vida de ellos. Dice, el olivo de la familia podía crecer al lado del hogar familiar en heredad, pero con el paso del tiempo se plantaron olivares junto con los viñedos y los campos de cereales, cuando se empleaba el aceite para pagar los impuestos. Los olivos crecían tan bien que la tierra era a veces designada como tierra de olivos, de aceite. Deuteronomio 8:8 podemos apoyarnos, ¿verdad?, con ese argumento. Dice de luego, el olivo, ¿verdad?, en sí no es como muy atractivo, no es decir, ay, qué bonito el olivo, ¿verdad? Pero cuando dice que alcanza su altura máxima, tiene alrededor de 6
metros. En realidad, yo considero que a veces 2 metros, que es lo que nosotros podemos tener en una casa, pues es alto. Ya se puede imaginar 6 metros, ¿verdad? Dice, la corteza es retorcida y las hojas de un color verde oscuro mate, pero dan un lustre plateado a la luz del sol. Probablemente la imagen pues que yo pueda poner acá, vean, no sea tan exacta, ¿verdad? Como eso, pero es una semejanza de lo que es un olivo, lo que probablemente hacía que el árbol pareciera hermoso para la gente de los tiempos bíblicos. Eso lo vemos en el Salmo 52:8, Jeremías 11:16, Oseas 14:6. Dice que el árbol se cubre de flores blancas en la primavera y la caída de los pétalos parece como una nevada. Eso se menciona en Job 15:33. El fruto está listo para su recolección, en la que toman parte las mujeres y niños. Entre septiembre y octubre, dice, se deposita un gran lienzo al pie del árbol y se varea, es decir, se derriban los frutos del árbol con una vara. Por eso dice varea, de vara. Luego las ramas para hacer caer las aceitunas al lienzo. En los tiempos del Antiguo Testamento, las que no caían debían ser dejadas en el árbol para que las recogieran los pobres. Lo mismo que sucedía con el trigo, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que había que dejar caer, ¿verdad? Las que se caían pues no se recogían, sino que quedaban para los pobres y extranjeros, de la misma manera con los del olivo. Dice acá, eso lo vemos en Deuteronomio 24:20 y también en Isaías 17:6. El variado de las ramas destruía casi seguramente los tiernos brotes, por lo que había una cosecha pobre el siguiente año. Ello tenía como resultado una alternativa de cosechas buenas, pero también habían cosechas malas. Luego tenemos el molino de aceite. Dice que se consumían muchas aceitunas con pan de cebada, y ese era como un desayuno normal del trabajador. Su conservación se hacía posible sumergiéndolas en agua salada, pero la principal importante de la cosecha de las aceitunas era el aceite. Yo creo que ahora en día pues conocemos de alguna manera, ¿verdad?, que las aceitunas son usadas en los alimentos, ¿verdad? Incluso hay personas que les gusta comérselas tal cual, como lo explica acá, ¿verdad? Vienen en un botecito con agua, vienen fermentadas y la gente viene y se las come. Especialmente, o personalmente a mí pues no mucho me agradan, definitivamente, pero hay gente que les encanta y les fascina, que compran esos botecitos y hasta que se acaban las aceitunas. Dice, el molino de aceite consistía en una piedra plana y cilíndrica que se ahuecaba en la parte superior para hacer un cuenco somero donde poner las aceitunas. Vea que era una piedra. Yo recuerdo que mi abuela tenía ese tipo de piedra, de verdad, que nosotros le llamamos la piedra de moler. A veces ahí ponía los frijoles, ahí ponía varias cosas y había otra piedra, ¿verdad?, que era la que le ayudaba a ir moliendo las cosas. De verdad que las cosas quedaban con una textura muy, muy buena, ¿verdad? Porque no era como ponerlos en una licuadora o llevarlos al molino, sino que era un poco diferente. Luego dice acá, se ponía encima una rueda de piedra que con la ayuda de un asno se hacía girar dentro del cuenco, aplastando las aceitunas que caían debajo. La pulpa resultante se trataba a continuación para extraer el aceite, ¿verdad? Como le digo, antes quizás era algo mayor, algo más grande, ¿verdad? Lo que yo les comentaba era una piedra pequeña, quizás más o menos de unos 30 a 40 centímetros. Y creo yo, recordé, ¿verdad? Al ver cómo querían ellos moler, ¿verdad?, las aceitunas, cómo se puede hacer también, cómo se hacía después más adelante, ¿verdad?, para poder moler. De verdad que la textura que queda acá, como dice la pulpa resultante, dice que esa pulpa se trataba y la continuaban usando para extraer el vino. Dice, un método de obtención del aceite era poner la pulpa resultante en cestos, unos encima de otros, y prensándolo juntos en una prensa para ello, bien mediante la operación de un tornillo o bien por la acción de una viga que hacía bajar empujando contra un marco de madera. La cosa era
y quizás por la explicación que veo acá, en mi semejanza es lo que ahora nosotros podemos hacer con un colador, ¿verdad? Es exprimimos, ¿verdad? Algo o deshacemos. En el caso, quizás el ejemplo que les voy a poner es algo que veía yo a mi abuela hacer, era, por ejemplo, los arrayanes. Ella los deshacía con su mano, luego los ponía en el colador, echaba el agua y movía todo eso para que saliera como el sabor a rayán, que es uno de mis frescos favoritos, de verdad. Entonces, veo y leo todo eso y yo me recuerdo también de la forma en cómo, pues, nosotros, ¿verdad? De alguna manera también tratábamos de hacer algo como eso. Dice acá, otro método era poner la pulpa de las aceitunas dentro de las bolsas que luego se pisaban. El aceite pasaba a través del paño. El aceite que salía se guardaba en jarros y se dejaba reposar hasta que se depositara el sedimento. Luego se decantaba, es decir, se pasaba de un lugar a otro y se almacenaba en un lugar fresco. El fruto de un solo árbol podía producir cerca de 80 litros de aceite en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, que significa el molino de aceite, porque debió haber habido ahí en ese lugar un molino de aceite. Era posible, dice, pisar las aceitunas como las uvas en el lagar, pero debido a que las aceitunas eran mucho más duras que las uvas, era poco el aceite que se conseguía de esa manera, ¿verdad? Se podía hacer lo mismo, pero la consistencia es un poco más dura. El aceite de oliva se empleaba para untar el pan y para freír, y por ello era sumamente importante en la dieta del pueblo, ¿verdad? Por ello dice que formaba parte también de la oblación, es decir, de una ofrenda hecha a Dios. Se empleaba como combustible para las lámparas, y cuando servía eh, con soda, y cuando servía, daba jabón. Dice, se empleaba también el aceite para frotarlo en la piel, para hacerla brillante, y para ungir la cabeza, para hacer que el cabello brillara. Dice, la belleza conseguida mediante el aceite puede que subyazca su empleo en la vida religiosa. Dice, porque aquellos objetos que se consagraban al servicio de Dios eran ungidos con aceite. El profeta, ¿verdad?, usaba eso, el sacerdote y el rey. Para todas esas personas eran ungidos con aceite por cuanto eran separados o consagrados para el servicio de Dios. Vea que la palabra para untar o ungir, que es maseia, dice que es por tanto un término que significa Mesías, y por eso cuando se le decía a Jesús el Mesías, se le decía de una sola vez el ungido. Dice, Jesús reunió en sí mismo la triple función de profeta, sacerdote y rey. Hay mucho simbolismo encerrado en todo esto. El aceite parece haber sido reconocido como un don de Dios. Un olivo creciendo en un terreno pedregoso dará abundancia de aceite. Por ello el aceite es asociado con un don de Dios y con el derramamiento del Espíritu de Dios. Jesús dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él porque el Señor lo había ungido. Eso lo vemos en Isaías 61:1 y Lucas 4, del 16 al 21. La consagración, dice, de la persona a Dios se hacía mediante la unción, porque se creía que el aceite mismo procedía de Dios. No se dice acá también porque el aceite era para la piel y el cabello, y eso daba mejor apariencia a las personas. No sé a cuántos de ustedes, pues de alguna manera, han sido de esa manera ungidos con aceite, ¿verdad? Que eso es una costumbre que se puede dar también en las iglesias, no en todas, ¿verdad? Y se trata de conseguir un aceite de oliva lo más bueno que se pueda para poder hacerlo. Por esto mismo, eso lo vemos también que los cristianos reciben una unción en 1 Juan 2:27, que tiene que ser el Espíritu Santo, por cuanto resulta en aprender la verdad de Dios. Eso también, ¿verdad? El Espíritu Santo, también que forma parte de nuestra vida. Ahí es algo muy similar a ser ungidos. Dice, también se emplea el aceite con fines terapéuticos, como el buen samaritano cuando ayudó al hombre que había sido víctima. Dice que le echó en sus heridas vino y aceite. Ambas cosas servían para poder
ayudar, ¿verdad?, a mejorar. Dice que esta propiedad terapéutica puede subyacer el empleo del aceite en la unción cristiana a enfermos. Los cristianos primitivos recibieron instrucciones de ungir a los enfermos con aceite y orar. Eso lo vemos en Santiago 5, del 13 al 16, que esa es otra forma de ser ungido, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo, poder ungirlo con aceite. También es un símbolo, ¿verdad?, de que el don de Dios viene a esa vida y puede ser sana, porque antiguamente pues el aceite era usado para eso, ¿verdad?, como medicinal. Otras personas creen que la unción era la manera de consagrar o entregar al enfermo al cuidado de Dios. En Marcos 6:13 se nos dice que cuando los 12 salieron de dos en dos en su ministerio, tomaron consigo aceite para sanar. La madera del olivo se emplea para piezas pequeñas de ebanistería y para tallas. El retorcido estado del tronco hace imposible hacer vigas con él. La madera es atractiva con un grano oscuro sobre un fondo amarillento. Los querubines del templo se hicieron de madera de olivo, junto con las puertas interiores y exteriores. Los escudos se untaban con aceite, eso lo vemos en 2 de Samuel 1:21. Y para impedir que el cuero se agrietara, actuaba del mismo modo que un conservante de cuero o como nuestro betún para los zapatos, ¿verdad? Ocupamos como pasta para los zapatos, ¿verdad? Hay una pasta que viene, o sea, no solamente es una líquido, ¿verdad? Porque normalmente ahora ya hay líquido, pero antes era como una pasta. Entonces, de esa forma era que se untaba en el cuero para que no se agrietara. Vea que estas dos cosas de verdad son sumamente importantes para el pueblo de Israel y aprendemos mucho de ellos. Así que gracias por llegar hasta acá. Que tengan un bendecido día. Hasta pronto.